Hola a todos. Vamos a resolver el examen de la EBAU de 2021, de la convocatoria de junio de la Comunidad de Madrid. El primer ejercicio dice que una masa puntual de 50 gramos se encuentra situada en la posición 8,0 del plano XY y con ese dato pide calcular el potencial gravitatorio y el campo en otro punto diferente, en el 0,6 del plano, debido a la masa anterior. Y en el apartado B, el trabajo que tiene que realizar el campo para trasladar un objeto de 20 gramos desde el punto anterior, desde el 0,6 hasta el origen de coordenadas. Bueno, lo primero que hay que hacer, o que es recomendable hacer siempre, es un pequeño esquema, no hace falta que sea perfecto, pero bueno, que nos ayude un poco a ubicar todos los datos del problema. Entonces, bueno, si dibujáis más o menos el plano XY, asumamos este punto como si fuera el 8,0 que me daban de dato, y aquí es donde está la masa puntual de 50 gramos. Bueno, lo suyo es ponerlo en el sistema internacional, es decir, ponerlo en kilogramos, 0,05 kilogramos. Más que nada porque el dato que me dan de la constante de gravitación universal ya me está indicando que la masa tiene que estar en kilogramos. Bueno, me piden el campo y el potencial en este punto, en el punto 0,6. Bueno, debido a la masa anterior, esa masa sobre una supuesta masa de 1 kilogramo que hubiera aquí, que es como se define el campo, hace una fuerza de atracción hacia él. Bueno, entonces se trata de resolver esta cuestión. Se puede hacer por trigonometría, en cuanto a que en algún momento necesitaréis calcular el vector posición, pero bueno, no es necesario del todo. Ya siempre como más os apañéis vosotros. Bueno, entonces el potencial que me piden, potencial gravitatorio, se define como menos la constante de gravitación universal por la masa que está generando el campo, la voy a poner como m grande, entre la distancia que las separa. Cuidado porque esa r no es un vector, sino es el módulo del vector posición. Bueno, ese vector posición, ese vector r, que es el que separa ambas masas, se calculará como el punto donde estoy calculando el campo, es decir, el 0,6, menos el punto original, es decir, el 8,0. Por tanto, está un vector que es el menos 8,6, ese es el vector r, y como lo que yo quiero es la distancia, de alguna forma tengo que calcular el módulo de ese vector, que se resuelve como la raíz cuadrada de la suma de los componentes, cada uno de ellos, al cuadrado. Haciendo este cálculo, queda que esa distancia que los separa son 10 metros. Bueno, en este caso quizás se ve un poco más fácil porque al final es un triángulo rectángulo, entonces bueno, es aplicar un poco también el teorema de Pitágoras. Bueno, y conocido el módulo del vector posición, bueno, tengo todos los datos para poder calcular el potencial gravitatorio en el punto. Entonces el potencial gravitatorio en ese punto será menos la constante de gravitación universal, que es un dato que me da el ejercicio, 6,67 por 10 elevado a menos 11. Lo suyo es poner las unidades. Newton, metro cuadrado, kilogramo a la menos 2. Sobre todo porque tengamos claro que hemos puesto todas las magnitudes que conocemos en las unidades adecuadas. Por la masa que está generando el campo, 0,05 kilogramos, todo dividido de ese módulo que hemos calculado, de esos 10 metros. Si hacéis este cálculo, queda menos 3,33 por 10 elevado a menos 13, y las unidades del potencial gravitatorio, que son julios por kilogramo. O sea que ese sería el resultado de esa primera parte que me piden del potencial, que además luego para el segundo apartado lo voy a necesitar. Bueno, en cuanto al campo gravitatorio generado en ese punto, bueno, el campo gravitatorio, por definición, es la fuerza gravitatoria por unidad de masa. Por eso, en ese punto 0,6 vamos a asumir que hay una masa de 1 kilogramo.
Si sustituís por la expresión, quedará menos la constante de gravitación universal por la masa entre la distancia que los separa al cuadrado por un vector unitario en el sentido de ese vector posición. Bueno, este vector unitario, si bien se puede calcular por trigonometría, sacando bueno, este angulito, vamos a llamar θ, que existe aquí, mediante la tangente de este ángulo, como conocemos el cateto opuesto y el contiguo, podríamos sacar ese ángulo, y cada una de las componentes de esta G, pues bueno, tendrá una componente X y una componente Y, que corresponderán al coseno y al seno de ese ángulo θ calculado anteriormente. Pero si esto, bueno, no lo veis del todo claro, siempre podéis calcular este vector unitario en el sentido de R como el vector R o el vector posición entre su módulo. Pensad que de alguna forma esto ya lo habíamos hecho antes. Ya había calculado el vector R, que era el menos 8,6, y el módulo de R también lo conocía, que eran 10, justo de la parte anterior que habíamos resuelto. Por lo tanto, aquí el vector unitario será el menos 0,8i, en el sentido de X, más 0,6j. Se trata ahora, por tanto, de acudir a mi expresión del campo gravitatorio y sustituir por todos los datos que conozco. Ese campo gravitatorio, por tanto, será menos 6,67 por 10 elevado a menos 11. Lo mismo, ponemos las unidades. Newton, metro cuadrado, kilogramo a la menos 2, por la masa que está generando ese campo, 0,05 kilogramos, y todo dividido de la distancia que habíamos calculado antes al cuadrado por el vector unitario que acabamos de calcular, menos 0,8i más 0,6j. Voy a obtener, por tanto, un vector, que al final el campo gravitatorio, recordad que tiene una componente vectorial. Si me pidiera la intensidad del campo gravitatorio es cuando tendría que calcular el módulo. Pero bueno, no es este caso. Haciendo esta operación, ese campo gravitatorio que me piden queda 2,66 por 10 elevado a menos 14 y, o sea, en el sentido de la X, menos 2 por 10 elevado a menos 14j. Y sus unidades, como es unidad, son, o se definió como fuerza por unidad de masa, pues será unidades de fuerza entre unidades de masa. Bien, además este resultado tiene todo el sentido del mundo. Cuando dibujamos el campo, lo dibujamos de esta manera. Y dijimos que esto se podía descomponer en un vector Y, que va en el sentido negativo, y en un vector en la componente X, que va en el sentido positivo. Por lo tanto, el resultado que hemos obtenido es completamente coherente con lo que habíamos planteado en nuestro esquema original. Bien, pues vamos al apartado B, que pedía el trabajo necesario para poder llevar una masa del 0,6 hasta el origen de coordenadas. Bueno, el trabajo se puede calcular como menos la masa por la variación de potencial. De forma similar a como se calcularía en campo eléctrico, pero bueno, en campo eléctrico, en vez de ser la masa, aparecería la carga, o sea, siempre la magnitud, que es la generadora del campo o la que está siendo afectada por el campo. Bueno, esta variación de potencial, por su parte, será el potencial en el punto final, es decir, en el 0, 0, menos el potencial en el punto original, es decir, en el 0,6. Bueno, este potencial del 0,6 lo había calculado yo del apartado A. O sea que esto ahora mismo ya es un dato. Como siempre, si aquí hubierais cometido algún pequeño error, en el apartado A no pasaría nada porque no habría arrastre del error en ese sentido. Podríais seguirlo calculando con normalidad.
Bueno, el potencial en el punto 00 se va a calcular de forma similar a como lo calculamos en el apartado anterior. Menos la constante de gravitación por la masa que genera el campo entre la distancia que los separa. Bueno, lo voy a llamar R2 por diferencial. Esta distancia R2 es la distancia que separa, o el módulo del vector que separa el punto 80 menos el 00. Y esas componentes, bueno, al cuadrado, igual que siempre, ¿no? Bueno, como la distancia es directamente desde el origen hasta un punto del eje, esta distancia queda 8 metros. Por lo tanto, se trata de hacer este cálculo en ese punto. Entonces será menos 6,67 por 10 elevado a menos 11, como siempre, newton, kilogramo a la menos 2, metro cuadrado, por la masa que está generando el campo, que sigue siendo la misma, 0,05 kilogramos, y dividido de esta distancia que acabamos de calcular, de esos 8 metros. Haciendo este número, tenéis un resultado de menos 4,16 por 10 elevado a menos 13 julios por kilogramo. Por lo tanto, ya podéis calcular directamente el trabajo que solicitaba el apartado, sustituyendo la primera expresión que habíamos escrito. El trabajo será menos la masa, pues menos la masa, pero la que está sufriendo el efecto, menos 0,02 kilogramos, por la variación del potencial. Bueno, esa variación del potencial será entonces el potencial en el 0,0 menos 4,16 por 10 a la menos 13 menos el potencial que habíamos calculado en el apartado A, menos 3,33 por 10 a la menos 13. Todo esto recordar que son julios partido de kilogramo. Bien, si hacéis todo este cálculo, queda un trabajo positivo, lo cual es coherente porque me dice el trabajo que está haciendo el campo, por lo tanto ha de ser positivo, de 1,67 por 10 elevado a menos 15. Bueno, y recordar que el trabajo, al fin y al cabo, es una energía, o es una forma de expresar una energía, por lo tanto tendrá unidades de julios, que es lo que me piden en el apartado B. Bien, pues vamos con el segundo ejercicio, que dice que al explotar un cohete de fuegos artificiales genera una onda sonora esférica con una potencia sonora de 20 milivatios. Que, como siempre, lo suyo es ponerlo directamente en el sistema internacional. 2 por 10 a la menos 2 vatios. Dice que un espectador oye la explosión 1,5 segundos después de verlo explotar. Y con eso pide la distancia a la que está situado el espectador respecto al cohete cuando explota, además de la intensidad del sonido en la posición del espectador. Y el apartado B pide el nivel de intensidad sonora percibida, es decir, en decibelios, si explotan 10 cohetes simultáneamente. Y el espectador los oye todos al unísono, o sea, a la vez, 1,5 segundos después de explotar. O sea, más o menos con los datos que habíamos utilizado antes. Y además nos proporcionan la velocidad del sonido en el aire y el valor umbral de la intensidad acústica, o sea, el valor mínimo de intensidad que nosotros como humanos podemos percibir. Bueno, ese dato de la velocidad de propagación del sonido de algo tiene que valer. Y bueno, hay que recordar que si dice que recorre 340 metros en cada segundo de tiempo, de alguna forma podemos poner que el espacio que ha recorrido será esa velocidad por el tiempo que ha tardado en recorrer ese espacio. Es decir, 340 metros por segundo, que es la velocidad del sonido, por el tiempo que tarda el espectador en percibir ese sonido, 1,5 segundos. De aquí podemos saber la distancia que separa
al espectador de los cohetes que están explotando. Además, o por otra parte, piden la intensidad del sonido. Bueno, esta intensidad del sonido se define como potencia por superficie. En este caso, me dicen que es una onda esférica. En caso de que no me lo dijeran, lo habitual es asumirlo. Y además vamos a asumir que la propagación es isótropa de cara a poder sustituir toda esta expresión por la potencia entre la superficie de una esfera, 4pi r cuadrado, donde r es la distancia cuadrada. Y ahora se trata de sustituir por los datos que conocemos. 2 por 10 a la menos 2 vatios entre 4pi por la distancia, que son 510 metros al cuadrado. Y con esto obtenéis el valor de la intensidad del sonido que estaban pidiendo, 6,12 por 10 a la menos 9 vatios partido de metros cuadrados, que si os fijáis son las unidades que me dan las propias magnitudes a sustituirlo. Por eso también es tan recomendable sustituir por al sustituir los datos, indicar las unidades de cada una de las magnitudes. Bueno, y el apartado B, porque no tiene mucho más, los de sonido, la verdad es que son bastante cortitos, siempre que caen. Y digo, el apartado B pide el nivel de intensidad sonora. Bueno, el nivel de intensidad sonora normalmente se escribe con la letra beta. Y recordad que va a estar en decibelios. Bueno, la cosa es que me hablan de que son 10 explosiones. Bueno, eso quiere decir que la potencia total percibida será 10 veces la potencia de una explosión. Esto se puede hacer debido a que vamos a asumir que la onda no es coherente y además que no existen interferencias destructivas. Destructivas ni constructivas, interferencias en general. Bien, entonces, como conocía la potencia, que era 2 por 10 elevado a menos 2 vatios, puedo sacar la potencia total que está percibiendo el espectador, 0,2 vatios. Entonces, de forma análoga a lo que hemos hecho en el apartado anterior, podemos calcular la intensidad del sonido que está percibiendo, como esa potencia total entre la superficie, y por lo tanto serán 0,2 vatios entre 4pi por la distancia que los separa, que sigue siendo la misma, al cuadrado. Estos son metros, ¿vale? Para que quede metros al cuadrado. De aquí obtenéis un resultado de la intensidad que está percibiendo de 6,12 por 10 elevado a menos 8 vatios metro cuadrado. Bien, y una vez conocida esta intensidad, la relación que existe entre el nivel de intensidad sonora, o sea, beta, y esa intensidad es mediante la expresión de que la intensidad será la intensidad umbral por 10 elevado a menos beta entre 10. Se trata, por tanto, de conseguir extraer una expresión para beta de esta expresión general. Bueno, si despejáis y entre y sub 0 queda 10 elevado a menos beta partido de 10. Y para extraer beta de aquí hay que tomar logaritmos.
Es decir, el logaritmo de I entre I sub 0 es igual al logaritmo de 10 elevado a menos beta partido de 10, que aplicando las propiedades de los logaritmos, esto queda menos beta partido de 10, logaritmo de 10, que es 1. Operando y extrayendo beta de aquí, sustituyendo por todos los datos, esto será 10 veces el logaritmo de I entre I sub 0. La I la habíamos calculado antes, 6,12 por 10 elevado a menos 8, y I sub 0, pues 10 elevado a menos 12. Con esto obtenéis un valor de la intensidad decibélica de 47,87 decibelios. Aproximadamente, decimal arriba o decimal abajo. Bien, vamos con el ejercicio número 3, que dice que tenéis una carga puntual de 2 microcoulombios que está situada en el origen de coordenadas. Y que aplicando el teorema de Gauss tenéis que obtener el flujo del campo eléctrico a través de una superficie esférica de 10 milímetros de diámetro centrada en el origen. Y en el B, con el valor del flujo que habéis obtenido antes, tenéis que calcular el módulo del campo eléctrico en puntos situados a 5 milímetros de la carga. Bueno, el teorema de Gauss lo que permite calcular es precisamente ese flujo eléctrico, o el flujo de una magnitud. Y según Gauss, este flujo que eléctrico en este caso, o sea, el flujo eléctrico, el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada, va a ser igual a la carga neta encerrada en esa superficie cerrada por o dividida entre la constante dieléctrica del medio. Bueno, eso se traduce matemáticamente en que la integral de una superficie cerrada del campo eléctrico por el diferencial de superficie será la carga encerrada entre la permitividad eléctrica del vacío. Bueno, pero es que yo tengo todos los datos ya, porque la carga encerrada la conozco, que son 2 microcoulombios, es decir, 2 por 10 elevado a menos 6 coulombios, entre la permitividad eléctrica del vacío, que me la dan de dato, 8,85 por 10 elevado a menos 12, coulombio cuadrado, newton menos 1, metro menos 2. Sustituyendo, o sea, menos 2 no, perdón, metro cuadrado. Digo que sustituyendo por todos los datos que tenéis aquí, en la calculadora, obtenéis un valor de 2,26 por 10 elevado a 5 newton metro cuadrado, ahora sí, coulomb menos 1. Fijaros que este resultado no va a depender de la superficie como tal que estoy atravesando. Pero claro, eso implica que la superficie sea siempre cerrada. De forma que la carga que yo estoy calculando o la que está generando el campo esté siempre dentro de esa superficie. Bueno, ahora entonces en el apartado B impiden el módulo del campo eléctrico. Bueno, entonces tengo que de alguna forma resolver esta integral. Bueno, vamos con ese E por diferencial de S, que es un producto escalar de vectores. Pero, claro, el campo eléctrico, o el módulo del campo eléctrico, es siempre perpendicular a la superficie. Pero es que el vector diferencial de S es un vector que también es perpendicular a la superficie. Es decir, que el módulo del campo eléctrico o el vector campo eléctrico va a ser siempre paralelo al módulo de diferencial de S. Porque claro, ese producto escalar se define como el módulo del primero, módulo de E, por el módulo del segundo, módulo de diferencial de S, por el coseno
del ángulo que formen E con diferencial de S. Pero claro, estoy diciendo que son paralelos. Por lo tanto, si son paralelos, este ángulo que forman será 0. Y el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, esto es igual al módulo del campo por el módulo del diferencial de superficie. Bueno, esto será por tanto igual al módulo del campo, que es lo que me están pidiendo, por la superficie, pero la superficie de la esfera. Porque es lo que me decían en el apartado A, que había una superficie esférica. Bueno, se trata entonces de aplicar aquí el teorema de Gauss. Módulo de E, que es lo que me piden, el módulo del campo eléctrico, por la superficie de la esfera, es decir, por 4pi por el radio al cuadrado, será igual a la carga encerrada entre epsilon 0, que yo lo había calculado en el apartado A. Y esto a su vez, fijaros, que es igual al flujo eléctrico, que digo que lo he calculado antes. Por lo tanto, el módulo del campo eléctrico lo puedo calcular como el flujo entre ese 4pi r cuadrado. Bueno, se trata entonces de sustituir por los datos, que ahora ya son todo datos. 2,26 por 10 elevado a 5 newton metro cuadrado coulombio menos 1, que proviene del apartado anterior, del apartado A, entre 4pi por el radio que me estaban diciendo que era 5 milímetros, pues 5 por 10 a la menos 3 metros elevado al cuadrado. Y con esto obtenéis el valor del módulo del campo eléctrico que solicitaba el ejercicio, 7,2 por 10 elevado a 8 newton partido de coulombios. Porque al final el campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga. Entonces, si es una fuerza, tiene que estar en newton, y si es carga eléctrica, pues en coulombios. Bien, vamos, por tanto, al ejercicio número 4, que dice que un objeto vertical de 2 milímetros de altura se encuentra situado a 15 centímetros a la izquierda de una lente convergente de 40 dioptrías. Y con eso pide calcular posición y tamaño de la imagen que va a formar esa lente. Y el apartado B, la posición de una segunda lente convergente también, de 6 centímetros de distancia focal, situada a la derecha de la primera, para que todo el sistema genere una imagen en el infinito. Bueno, este es del bloque de óptica, concretamente de óptica geométrica, el apartado de lentes. Bueno, vamos a anotar los datos. La Y, que es la altura del objeto, estos son los 2 milímetros. Lo suyo es ponerlo todo en unidades similares al menos similares. Pero bueno, vamos a apuntar primero todo. Si dice que el objeto está a 15 centímetros a la izquierda, aplicando el criterio DIN, esa posición será menos 15 centímetros. Este menos es el del criterio. Como está a la izquierda de la lente, es negativo. Y por otra parte me dan la potencia, que son 40 dioptrías. Bueno, esta dioptría es lo mismo que metros a la menos 1. Con lo cual tendré que tener cuidado a la hora de operar con las fórmulas, porque bueno, aquí hay unidades de todo tipo. Bueno, ¿cómo voy a calcular lo que me están pidiendo? Porque lo que me están pidiendo es que cuánto mide o qué tamaño tiene la imagen final y en qué posición está. Bueno, le voy a poner el prima para indicar que me refiero a la imagen. Entonces, lo que se tiene que utilizar aquí, o lo que se suele utilizar, es la ecuación de las lentes válida para una aproximación paraxial. Esa expresión es que 1 partido de la focal imagen es igual a 1 partido de la posición de la imagen menos 1 partido de la posición del objeto. Bueno, parece que yo tengo aquí demasiadas incógnitas, pero hay que recordar que la potencia de la lente es equivalente a 1 partido de la focal imagen. Y esa potencia sí que la tenía como dato.
Bueno, voy a ponerlo todo en metros cuando lo necesite, es decir, que esta posición la pondremos en metros, menos 15 por 10 a la menos 2 metros. Y el tamaño de la imagen, si luego lo requerimos, lo pasaremos a metros. Pero bueno, de momento, con lo que tenemos, esta potencia, que hemos dicho que eran 40 dioptrías o 40 metros a la menos 1, pues 40 metros a la menos 1 son igual a 1 partido de la posición de la imagen menos 1 partido de la posición del objeto, menos 15 por 10 a la menos 2 metros. Bueno, hay que tener aquí un poco de cuidado al operar, pero bueno, podéis ir manipulando los números, que quizás os es más sencillo, es decir, 1 partido de S', menos por menos, que queda positivo, queda más, 6,66. Pensad que también son metros a la menos 1, porque el metro está en el denominador. De aquí podéis despejar 1 partido de S', que queda 33,3 metro menos 1, y de aquí sacáis la posición en la que se está generando la imagen, 0,03 metros, o lo que es lo mismo, 3 centímetros. Bueno, ya tengo entonces la posición en la que se está generando la imagen respecto del primer sistema óptico. Y ahora, para calcular el tamaño de la imagen que se está generando, lo que voy a aplicar es la ecuación del aumento lateral. Siempre vamos a apuntar lo que utilizamos, ecuación del aumento lateral. Esta expresión, o ese aumento lateral, se calcula como el cociente, entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto, y esto también es igual a la posición de la imagen entre la posición del objeto. Como siempre, cuidado con las unidades, porque estos problemas muchas veces nos solemos equivocar ahí. De aquí podemos deducir que la altura o el tamaño de la imagen será la posición de la imagen entre la posición del objeto por el tamaño del objeto. Si sustituís por los datos, 3 centímetros entre menos 15 centímetros, no podéis olvidaros de ese menos, por el tamaño del objeto, que me lo daban en milímetros, bueno, hay que ponerlo en centímetros. Podríais ponerlo todo en metros, pero bueno, tampoco es necesario. Y operando aquí, obtenéis el tamaño de la imagen menos 0,04 centímetros. Ese menos que estoy obteniendo ahí me va a indicar que la imagen que yo estoy obteniendo es invertida respecto a la original. Bueno, en este caso no piden el trazado de rayos, pero bueno, se puede hacer. Más que nada por si en algún momento necesitaréis hacerlo. El trazado de rayos consiste en pintar un eje óptico. Esto hay que hacerlo bien, con regla y demás, no a mano alzada. Pero bueno, para hacernos una idea aproximada nos puede valer. Esa será la lente convergente. La focal imagen se puede calcular como 1 entre la potencia. Es decir, que si lo hacéis en metros queda 0,025 metros, o lo que es lo mismo, 2,5 centímetros. Es decir, que aproximadamente a 2,5 centímetros se encuentra la focal imagen y de forma equivalente a la izquierda se encuentra la focal de la lente. Y vamos a asumir que el objeto se encuentra aquí. Bueno, para el trazado de rayos consiste en una línea paralela al eje que sale por la focal imagen, otra que va a atravesar la focal de la lente y que va a salir paralela al eje. Ya con esas dos veis que hay un punto de corte, pero habitualmente también se suele utilizar otro tercer rayo de todos los posibles, que es aquel que va a atravesar el centro de la lente sin desviarse.
Esto, insisto, si lo hacéis bien, con regla y no a mano alzada, porque al final esto es un pequeño esquema nada más, os saldrá mejor. Y esa será la imagen que yo estoy obteniendo. ¿Vale? Como veis, invertida, que es lo que habíamos calculado anteriormente, porque al final el esquema que yo haga tiene que ser coherente. Bueno, y ahora vamos con el apartado B, que me hablaba de qué distancia tengo que colocar una segunda lente. Bueno, me daban la focal de esa segunda lente, que decía que era 6 centímetros. Es positiva porque es una lente convergente. Y la tengo que colocar a la derecha de la primera, de forma que la imagen que genera todo el sistema, esto se ubique en el infinito. Bueno, se trata, por tanto, de aplicar un poco esta ecuación de las lentes de nuevo, la que hemos utilizado antes, de 1 partido de la focal imagen es igual a 1 partido de la posición de la imagen menos 1 partido de la posición en la que tengo que ubicar el objeto. Si os fijáis, son casi todo datos, porque puedo decir que 1 partido de 6 centímetros es igual a 1 partido de infinito, esto tiende a 0, menos 1 partido de la posición del objeto SS2, recordad que es respecto de la segunda lente. Si de aquí despejáis esa posición, esa S2 queda menos 6 centímetros. Es decir, que la posición de la imagen que genera la primera lente, o donde tiene que caer para que la segunda imagen me la genere en el infinito, es que se ubique en el focal o en la focal de la lente, o en el foco de esa lente. Claro, yo sabía dónde se estaba generando lo anterior. Sabía que la primera imagen se generó a los 3 centímetros. Por lo tanto, la distancia que los va a separar, las dos lentes, será la suma de las dos. Es decir, 3 centímetros, que era la posición de la primera imagen, más toda la segunda. En valor absoluto, claro. Es decir, 9 centímetros. Bueno, vamos con el ejercicio número 5, que es de la parte de física moderna, que dice que tenéis un material con 3 niveles energéticos electrónicos, que son el nivel fundamental, el primer nivel y el segundo nivel. Dice que para que un electrón pase del nivel fundamental al segundo nivel, el material absorbe radiación de 450 nanómetros. Bueno, vamos a anotar eso, o sea que para ir del nivel fundamental al nivel 2, la longitud de onda de la radiación asociada son 450 nanómetros. Y por otra parte, el material, después de esa absorción, emite radiación de 600 nanómetros cuando cae desde el primer nivel hasta el nivel fundamental. Entonces la longitud de onda, vamos a poner de la emisión por no liarnos, son 600 nanómetros. Y pide las diferencias de energía entre el primer nivel y el nivel fundamental y entre el segundo nivel y el fundamental, es decir, de las transiciones que me están pidiendo, pero expresadas en electronvoltios. Y el apartado B me pide la energía por unidad de tiempo que produce la emisión si el material emite 4 por 10 elevado a 15 fotones por segundo. Bueno, hay que recordar que la diferencia de energía entre dos niveles, o la energía de la radiación, en este caso del nivel inicial al fundamental, o del fundamental al segundo nivel, eso es irrelevante. Vamos a poner una expresión general y luego particularizamos. Esa energía, digo, se puede calcular como la constante de Planck por la frecuencia, es decir, la velocidad de la luz entre la longitud de onda asociada
a esa transición. Bueno, entonces se trata de sustituir por los datos, porque la constante de Planck la conozco, la velocidad de la luz en el vacío, conozco absolutamente todo. Bueno, entonces, la diferencia de energía. Vamos a empezar por el nivel fundamental al nivel 2, para seguir el orden que me daba el ejercicio. Será igual a la constante de Planck, 6,63 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo, por la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 elevado a 8 metros segundo a la menos 1, o metros partido de segundos. Casi la longitud, sí, perdón, si la velocidad de la luz está en metros, la longitud de onda la tengo que poner en metros. Es decir, 450 nanómetros, pues por 10 elevado a menos 9 metros. Esto genera un valor final de 3,32 por 10 a la menos 19. 3,32 por 10 elevado a menos 19 julios, porque es una energía. Claro, entonces lo que pasa es que me lo piden electronvoltios. Bueno, recordar que un electronvoltio, al fin y al cabo, es la energía que gana un electrón cuando se acelera por una diferencia de potencial de un voltio. Eso os permite recordar la equivalencia, que un electronvoltio será la carga que yo estoy acelerando, o sea, la del electrón, en valor absoluto, por la diferencia de potencial de un voltio. Bueno, pero es que esto queda entonces 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios, que es lo que necesitáis para poder hacer la transformación. De forma que, entonces, la energía que a mí me solicitan para la transición, que va desde el nivel fundamental hasta el segundo nivel, será 3,32 por 10 elevado a menos 19 julios. Y ahora un electronvoltio, hemos dicho que es 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios. Y si no me he equivocado yo, esto queda 0,68 electronvoltios. Es el primer resultado que me solicitaba. Hay que hacer ahora exactamente lo mismo, pero con el dato para la transición del nivel 1 al nivel fundamental. Bueno, ya sustituyendo directamente en la expresión que ya hemos escrito originalmente, esa variación de energía podéis poner para el nivel 1 al fundamental. Será constante de Planck, 6,63 por 10 elevado a menos 34 julio por segundo, por la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 elevado a 8 metros partido de segundos, entre la longitud de onda de esa radiación, o sea, la longitud de onda que habíamos puesto como emitida, que eran 600 nanómetros, pero en metros, 600 por 10 a la menos 9 metros. Esto, el resultado que queda es 4,42 por 10 elevado a menos 19 julios. Y vamos a pasarlo al electronvoltios, que al final es lo que me piden. Sabiendo que un electronvoltio, como hemos dicho antes, es 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios. Esto queda, si no me he equivocado yo, 2,76 electronvoltios. Bien, vamos con el apartado B. Que habla de la emisión, entonces tenemos que asumir, que la transición es la que va desde el nivel 1 hasta el nivel fundamental. Bueno, de alguna forma la energía por unidad de tiempo dependerá del número de fotones emitidos, porque yo todo lo que había calculado antes era para un único fotón. Es decir, que esto será el número de fotones por la energía que tiene un fotón
por la unidad de tiempo. Bueno, son todo datos en realidad. 4 por 10 elevado a 15, que eran los fotones, por la energía del fotón, que bueno, ya habíamos calculado el dato de la emisión, o sea, esto sería la energía de la emisión partido de la unidad de tiempo, que es un segundo. Y sustituyendo aquí por todos los datos calculados antes, queda 1,33 por 10 elevado a menos 3 julios por segundo. Bueno, en vez de julios por segundo, también aceptamos milivatios, porque al fin y al cabo es una potencia. Bueno, con esto acabamos el modelo A, vamos al modelo B, que la primera pregunta que hacían es de nuevo de gravitación, igual que el primero, que dice que una sonda espacial de 3.500 kilogramos se encuentra en una órbita circular alrededor de Saturno. Bueno, si no me dijeran que la órbita es circular, ya tendría que asumirlo yo, pero bueno, ese dato que me dan. Y dice que realiza una revolución, o sea, da una vuelta cada 36 horas. Bueno, ese cada 36 horas, o esa revolución cada 36 horas, habla en realidad del periodo. Bueno, como tiene que estar todo en el sistema internacional, vamos a pasarlo a segundos, mediante un factor de conversión. Y esto queda, si no me he equivocado yo, 129.600 segundos. Sigo leyendo. O pide la velocidad orbital y la energía mecánica que posee la sonda en esa órbita y después la energía mínima que tengo que aplicar o que tengo que suministrar para que abandone el campo gravitatorio desde esa órbita que tenía, no desde la superficie. O sea, no es meramente una energía de escape. Bueno, vamos por partes. Lo primero, como me están diciendo que la órbita es circular, de alguna forma me permiten que yo iguale la fuerza gravitatoria que está sufriendo esa sonda o su módulo a la fuerza que lo está haciendo girar, es decir, al módulo de la fuerza centrípeta. Bueno, el módulo de la fuerza gravitatoria es la constante de gravitación por la masa, en este caso de Saturno, o sea, la masa grande, la del planeta, por la masa de la sonda entre la distancia orbital al cuadrado, y esto será igual a la masa de la sonda por la aceleración centrípeta, es decir, por la velocidad lineal al cuadrado que tenga entre la distancia. Bueno, se va la masa, o se simplifica, y uno de estos cuadrados de la distancia orbital se va con este. De aquí podéis llegar a una expresión, por tanto, para la velocidad orbital, que es la raíz cuadrada de la constante de gravitación por la masa de Saturno entre el radio de la órbita. Pero de momento el radio de la órbita yo no lo conozco. Entonces, bueno, esto sería una opción si tuviera todos los datos, que no es mi caso. Bueno, pero me están diciendo que la órbita es circular. Y si el movimiento es circular, yo puedo escribir también que la velocidad que está llevando es el espacio entre el tiempo. Claro, el espacio que recorre en una órbita circular es la longitud de una circunferencia. Y el tiempo que tarda en recorrer esa circunferencia es el periodo. Bueno, entonces, si introducimos esta idea de velocidad en esta expresión primera, llegaríamos a que la constante de gravitación por la masa de Saturno entre la distancia orbital será igual a la velocidad que yo había puesto por el cuadrado. Es decir, 4 por pi al cuadrado, cuidado con ese cuadrado que se suele olvidar, por el radio de la órbita al cuadrado entre el periodo al cuadrado. De aquí, el radio de la órbita al cubo es igual a la constante de gravitación por la masa de Saturno entre 4
pi al cuadrado por el periodo al cuadrado, que es al final que hago una expresión de la tercera ley de Kepler para órbitas circulares. Bueno, sustituyendo por todos los datos, cuidado con el tiempo que tiene que estar en segundos y demás, llegaríais a que el radio de la órbita sería la raíz cúbica de la constante de gravitación universal, 6,67 por 10 elevado a menos 11, con sus unidades, newton metro cuadrado kilogramo menos 2, por la masa de Saturno, 5,68 por 10 elevado a 26 kilogramos, todo dividido de 4 pi cuadrado, y este cociente a su vez multiplicado, vamos a hacer la raíz un poco más grande, por el periodo que habíamos calculado, en segundos, eso sí, 129.600 segundos, elevado al cuadrado. Bueno, pues introducís todos esos números en la calculadora, llegáis a una expresión para el radio de la órbita, o la distancia que separa Saturno del objeto, de 2,53 por 10 elevado a 8 metros. Bien, y ahora para calcular la velocidad orbital, porque en realidad a mí no me pedían esta distancia, sino la velocidad orbital, tengo dos opciones. O lo sustituyo en la primera expresión que obtuve, de la raíz cuadrada de la constante de gravitación por la masa de Saturno entre esta distancia orbital, o bien de la segunda expresión que utilicé, de 2 por pi por esa distancia entre el periodo. De cualquiera de las dos, llegáis a un valor para la velocidad orbital de aproximadamente 1,22 por 10 elevado a 4 metros por segundo, que es lo que me pedían a mí. Por lo menos lo que me pedían en la primera parte, porque además me piden también la energía mecánica que tiene, en este caso la sonda. Bueno, la energía mecánica que tiene un cuerpo se puede calcular como la energía cinética que posee más la energía potencial. Si sustituís por las expresiones, esto será un medio de la masa por la velocidad que tiene al cuadrado, o sea, la velocidad orbital. Y la energía potencial, recordar que es negativa, pues menos constante de gravitación, masa de Saturno, masa de la sonda, entre la distancia. Bueno, lo que ocurre es que si yo estoy asumiendo que la órbita es circular, la velocidad orbital al cuadrado, yo ya había encontrado antes una expresión que también contenía la constante de gravitación y la masa. Entonces, si sustituís esto será un medio por la masa, por la velocidad orbital al cuadrado, que es g por la masa de Saturno entre la distancia, menos g, masa de Saturno, masa de la sonda entre r. Esto es un medio de una función menos esa función. O sea, como si fuera un medio de x menos x. Entonces esto queda menos un medio de la constante de gravitación por la masa de Saturno por la masa de la sonda entre la distancia. Bueno, entonces ya puedo calcular directamente la energía mecánica que tiene, sustituyendo, porque ya sí que tengo todos los datos que necesito. Menos un medio de la constante de gravitación universal, 6,67 por 10 elevado a menos 11, newton, metro cuadrado kilogramo a la menos 2, por la masa de Saturno, 5,68 por 10 elevado a 26 kilogramos, por la masa de la sonda, que era un dato que me daba el ejercicio, 3.500 kilogramos, era un dato que hasta ahora no había utilizado, entre la distancia que los separa, que la había calculado antes, 2,53 por 10 elevado a 8 metros. Haciendo todo este cálculo, queda menos
2,62, si no me he equivocado yo, por 10 elevado a menos 11 julios. Perdón, a menos 11 no, 10 elevado a 11 julios. Positivo. Bueno, pues este es el resultado que ahí me piden para el apartado A. Bueno, y ahora en el apartado B me dicen la energía necesaria para que salga de la atracción gravitatoria. Es decir, que yo si tuviera aquí, supongamos Saturno, y la sonda, para que escape, el único punto donde no hay atracción gravitatoria es en el infinito. Y yo lo que quiero es la energía mínima que tengo que suministrar. Es decir, que en este infinito la energía cinética será cero, porque vamos a asumir que llega con una velocidad nula. Además, por la expresión de la energía potencial, que tiene esa distancia en el denominador, al hacer un número entre infinito, pues eso tiende a cero. O sea, que vamos a asumir que en el infinito es cero. Y como la fuerza gravitatoria es una fuerza que genera campos conservativos, o sea, que la fuerza gravitatoria podríamos decir que es conservativa, lo que se puede aplicar en este caso es el principio de conservación de la energía mecánica. O sea, que la variación de energía mecánica es cero. ¿Vale? Como indico aquí, principio de conservación de la energía mecánica. Bueno, eso quiere decir que toda la energía que tenga en el infinito, al final, ha de ser igual a toda la energía que tenga al principio. O sea, la energía mecánica en la órbita más la energía que yo suministre para que consiga escapar. Bueno, pero hemos dicho que la energía en el infinito es cero. Por lo tanto, la energía mecánica de la órbita será igual a menos la energía de escape, o lo que es lo mismo, la menos energía mecánica de la órbita será igual a la energía que yo tengo que suministrar, a esa energía de escape que me pedían. Entonces, en este caso, 2,62 por 10 elevado a 11 julios. Bueno, vamos al ejercicio número 2 de este segundo modelo, que dice que el valor del campo eléctrico asociado a una onda electromagnética que se propaga en un medio material en la dirección del eje X viene expresado por esa expresión de ahí. O sea que en realidad, aunque parezca campo eléctrico, es un ejercicio de ondas, del bloque de ondas, donde dice que todas las magnitudes están expresadas en unidades del sistema internacional. Y piden frecuencia y longitud de onda asociadas a la onda electromagnética, la velocidad de propagación y el índice de refracción del medio, que hace una referencia o se definía como cómo cambiaba la velocidad al pasar del vacío al medio en el que esté atravesado. Bueno, analizando la expresión de la onda que me dan, este valor que acompaña al tiempo, eso es la frecuencia angular o velocidad angular omega. Es decir, que omega es 3,43 por 10 elevado a por 10 elevado a 15, perdón. Y dice que está todo en el sistema internacional, es decir, que son radianes por segundo. Y por otra parte, lo que acompaña a la X es el número de onda, o K, y por lo tanto voy a anotar aquí mis datos, que K es igual a ese 1,52 por 10 elevado a 7, y de nuevo, como es sistema internacional, esto serían radianes partido de metros. Ese menos que está ahí en la expresión lo que indica es el sentido de propagación, o sea que se propaga en el sentido positivo del eje X. Además, no hay desfase inicial porque no hay ningún tipo de ángulo adicional. Y bueno, se trata de establecer las relaciones que hay entre la frecuencia,
la longitud de onda, la frecuencia angular o velocidad angular y el número de onda. Bueno, la velocidad angular, u omega, es lo mismo que 2pi por la frecuencia. De donde la frecuencia, por tanto, será omega entre 2pi. Bueno, omega lo conocía. 3,43 por 10 elevado a 15 radianes por segundo entre 2pi, que hace referencia a los radianes, que tiene una vuelta. Y operando con la calculadora, esto queda, si no me he equivocado yo, 5,26 por 10 elevado a 14 hercios. O segundos a la -1, como prefiráis. Por su parte, el número de onda, K, está relacionado con la longitud de onda, porque la longitud de onda será 2pi entre K. Bueno, K lo conozco también, de haberlo obtenido de la expresión de la onda, que era 1,52 por 10 elevado a 7 radianes por metro. Y operando queda 4,13 por 10 elevado a -7 metros. Bueno, pues eso es el apartado A, no tiene mucho más. Tener cuidado al operar, comprobar que está todo bien y nada, y seguir. Y el apartado B me pide la velocidad de propagación. Bueno, la velocidad de propagación se puede calcular como espacio entre tiempo, o sea, como la longitud de la onda entre el periodo, o también se puede escribir como omega entre K, que es mucho más sencillo porque son datos que yo conozco. Bueno, también se puede hacer en función de los datos anteriores, porque recordar que el periodo es la inversa de la frecuencia, o sea que esto es lambda por frecuencia. Se trata, por tanto, de sustituir los datos anteriores, los que prefiráis, meterlos en la calculadora y a mí me quedaba 2,26 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Por otra parte, como ya hemos dicho antes, el índice de refracción, que se suele representar con la letra n, lo que me da es, o lo que me indica es la relación que existe entre la velocidad de propagación en el vacío, o sea, entre c, y la velocidad de propagación en el medio, que acabo de calcular, que es esta de aquí. Pero entonces n es c entre velocidad de propagación y se trata de sustituir 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, que es la velocidad de la luz en el vacío, entre la velocidad de propagación que acabamos de calcular. 2,26 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Y esto queda 1,33. Como veis, sin unidades, por eso es importante sustituir por las unidades, porque al final es una relación que existe entre dos magnitudes que por otra parte son iguales, son velocidades. Bueno, vamos con el ejercicio número 3 de, en este caso, electromagnetismo, o del bloque de electromagnetismo, concretamente del campo magnético. Perdón. Dice que tengo un hilo conductor rectilíneo indefinido situado a lo largo del eje X que transporta una corriente de 25 amperios en el sentido positivo del eje. Bueno, voy a anotarlo, que la intensidad son 25 amperios. Recordar que la intensidad de corriente tiene el mismo sentido que el vector de longitud o que el diferencial de longitud. Por lo tanto, como me dicen que está situado a lo largo del eje X y que lo transporta en el sentido positivo, este diferencial de longitud o la longitud del hilo tendrá un vector unitario y que indica que se mueve en ese sentido positivo. Y pide calcular el campo magnético que está generando ese hilo en el punto 0,50, cuidado porque son centímetros.
Y después me pide la fuerza magnética que experimenta un electrón cuando está en la posición 0,50, o sea, en la anterior, y tiene una velocidad de 1000 metros por segundo en el sentido positivo del eje Y. O sea, se está moviendo y quiero saber la fuerza magnética cuando pasa por ese punto. Bueno, lo primero es calcular este campo magnético. Este campo magnético se calcula mediante la ley de Biot-Savart, que es la expresión matemática para el campo que genera un hilo conductor rectilíneo indefinido, que es la permeabilidad magnética del vacío, que además es un dato que me dan, por la intensidad de la corriente, entre 2pi por la distancia a la que estoy midiendo el campo, y ahora aquí hay que tener cuidado porque esto es un producto vectorial, diferencial de longitud, por vector unitario en el sentido de R. Bueno, de forma similar a lo que hicimos en el modelo anterior, este U sub R se puede calcular como el vector R entre su módulo. Bueno, el vector R es lo que separa el hilo del punto donde lo estoy midiendo. Bueno, vamos a asumir que está en el 0, 0, 0 el hilo, porque como está a lo largo del eje X, yo puedo tomar un punto. Vamos a tomar el origen. Entonces este vector R será el punto final. Da igual si lo ponéis en centímetros o en metros en este caso, porque al final queda un vector unitario. Menos el origen entre el módulo. Si os fijáis, esto genera directamente un vector unitario J. Bueno, entonces se trata de resolver ahora ese producto vectorial diferencial de L por U sub R, que esto se hace, o se puede hacer, con la regla de Sarrus, haciendo un determinante de 3×3 y JK, que son los vectores unitarios. Ahora pondríais diferencial de L, que es el 1, 0, 0, y ahora U sub R, que será el 0, 1, 0, porque solo tenía componente Y. Esto aplicando la regla de Sarrus, obtenéis que es un vector unitario K. Bueno, entonces ya tengo todo para poder calcular este campo. El campo en ese punto será la permeabilidad magnética del vacío, que me la daban 4pi por 10 elevado a menos 7, Tesla metro amperio menos 1, por la intensidad del campo, 25 amperios, dividido de 2pi, por el módulo, cuidado porque tiene que estar en metros, así que esto es 5 por 10 a la menos 2 metros, por el vector unitario K. Este campo queda, por tanto, 10 elevado a menos 4, K, o sea, en el sentido del eje Z, teslas, que es la unidad en el sistema internacional para el campo magnético. Y para el apartado B, como me piden la fuerza que experimenta un electrón que se está moviendo, lo que tengo que utilizar es la expresión para la fuerza de Lorentz. Lo digo, es para el apartado B. Lo que dice la fuerza de Lorentz es que la fuerza que está experimentando, la fuerza magnética, será igual a la carga por producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético en ese punto. De forma que tengo que volver a resolver ese producto vectorial de velocidad por campo y de forma similar a lo anterior, lo voy a hacer mediante un determinante aplicando la regla de Sarrus. La velocidad, perdón, me decía que era en el sentido positivo del eje Y, que eran 1000, pues entonces era 0, 1000, 0. Y el campo magnético que habíamos calculado antes, 0, 0 y 10 a la menos 4. Si resolvéis este determinante de 3×3, y me queda, esto queda 0,1 y. Bueno, me dicen que es un electrón.
fijaros que en el dato os dan el valor absoluto de la carga del electrón. Entonces, bueno, hay que tener un poco de cuidado ahí al operar porque claro, un electrón tiene una carga negativa. Por lo tanto, esta fuerza magnética será la carga del electrón menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios por este 0,1 I metros partido de segundos, que es velocidad, por Tesla. Y operando aquí, queda menos 1,6 por 10 elevado a menos 20 y esto da el sentido de esa fuerza que está sufriendo, newtons, porque es una fuerza al fin y al cabo. Entonces, todo está en el sistema internacional, la fuerza la debo expresar también en el sistema internacional. Bueno, vamos con el ejercicio número 4, que es de óptica física, que dice que un rayo láser que emite luz de longitud de onda de 488 nanómetros en el vacío incide desde el aire sobre la superficie plana de un material con un índice de refracción de 1,55. El rayo incidente y el reflejado forman entre sí un ángulo de 60 grados. Bueno, lo suyo es hacer un pequeño esquema para más o menos tener claro lo que está pasando aquí, porque hay mucho dato ahí, mucho número. Bueno, vamos a suponer que tenemos esas dos superficies. Vamos a decir que aquí está el aire, que su índice de refracción es 1, me lo dan de dato, y aquí tengo el medio, que también me dan el índice de refracción, 1,55. Bueno, respecto de la normal, o sea, la perpendicular a la superficie, que incide el rayo, voy a decir que esto, respecto de la normal, es el ángulo incidente. Y claro, si atraviesa el medio material, lo que va a ocurrir es que el ángulo va a cambiar. Bueno, vamos a pintarlo un poquito más exagerado, para que lo veáis bien. Y vamos a llamar a este ángulo ángulo reflejado o ángulo refractado. Bien, y lo que me dicen es que este ángulo de incidencia con el reflejado, porque recordad que la refracción y la reflexión ocurren a la vez, este ángulo de aquí, por ser el reflejado, coincide con el incidente. Y esos dos son los que suman un ángulo de 60 grados. Es decir, que el ángulo incidente dos veces serán 60 grados. Bueno, de alguna forma entonces me están diciendo que el ángulo incidente son 30 grados. Y pide la frecuencia y la longitud de onda en el aire y en el medio. Y luego me pedirá el ángulo que formará el rayo refractado en el material con el rayo reflejado en el aire. Y si además existe algún ángulo de incidencia para el cual el rayo láser sufre reflexión total. Bueno, vamos por partes. Lo primero es que la frecuencia de la luz no cambia según el medio. Porque únicamente depende del foco emisor. Bueno, entonces, la velocidad de propagación de la luz será el espacio que recorra esa onda, pues la longitud de onda entre el periodo. Pero claro, nosotros el periodo no lo tenemos o no nos lo piden. A mí me interesa la frecuencia, será entonces lambda por frecuencia, es la expresión que normalmente se va a utilizar. Por lo tanto, la frecuencia en el vacío será la velocidad de propagación en el vacío, o sea, la velocidad c, entre la longitud de onda en el vacío, que sí es un dato. Entonces esta frecuencia, por tanto, es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo entre la longitud de onda en el vacío. 488 por 10 elevado a menos 9 metros. Uy, he puesto 19, es 9. No liarse. 488 por 10 elevado a menos 9 metros. Para que esté en el sistema internacional, para que, en fin, queden unidades adecuadas. Esto queda 6,15 por 10 elevado a 14 hercios. Y como hemos dicho, va a ser exactamente igual
en los dos medios, quiero decir, igual en el aire que en el medio material que me estaban preguntando. Bueno, como datos yo tengo el índice de refracción del medio. Y el índice de refracción del medio, que habíamos dicho ya antes, se calcula como la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de propagación. Claro, esta velocidad de propagación en el material, todo esto es para el material, será la longitud de onda del material por la frecuencia, que es la que hemos dicho que no cambia. Bueno, voy a introducir esta idea entonces de la velocidad del material en la expresión del índice de refracción. Por tanto, el índice de refracción del material será igual a la velocidad de la luz en el vacío entre la longitud de onda en el material por la frecuencia. Por tanto, la longitud de onda en el material que podéis sacar de aquí será C partido del índice de refracción en el material por la frecuencia. Son todo datos, se trata de sustituir y queda 3,17 por 10 elevado a menos 7 metros. Que bueno, si queréis expresarlo en nanómetros, 317 nanómetros. Y ya tengo todo el primer apartado resuelto. Bueno, y ahora vamos con el apartado B, que me pedía primero el ángulo refractado. Bueno, para hacer esos cálculos de ángulos refractados se utiliza la ley de Snell para la refracción. Que lo que me va a decir es que el índice de refracción del medio incidente por el seno del ángulo con el que incide será el índice de refracción del medio en el que se refracta por el seno del ángulo refractado. Bueno, en realidad tengo todo. Se trata de despejar aquí seno de alfa r, que es n del medio incidente, en este caso del aire, vamos a ir ya poniendo cosas, por el seno del ángulo incidente, que ya hemos calculado antes cuánto era, que eran 30 grados, entre el índice del medio, índice del material. Por lo tanto, alfa r, o el ángulo refractado, será el arco cuyo seno valga el índice de refracción del aire por el seno del ángulo incidente entre el índice de refracción del medio, que si no me equivoco es 1,55. Este ángulo queda 18,82 grados. Bueno, pero a mí no me piden eso, exactamente. Me piden que cuánto ángulo hay entre este ángulo alfa r, o entre ese rayo que se refracta, y el ángulo que se refleja. Bueno, vamos a volver al dibujo, a hacerlo más o menos. Recordad que esto al final son esquemas para hacernos una pequeña idea de lo que me están pidiendo. Ese es el ángulo que se refleja. Esto era alfa i. Vamos a poner que esto es el rayo refractado. Esto es alfa r. Y a mí me piden este ángulo formado entre los dos, que vamos a llamar θ. Bueno, si os fijáis, la suma de los tres da 180 grados. Yo en realidad conozco alfa sub i, o ángulo incidente, o ángulo reflejado. Conozco alfa r. Bueno, entonces puedo sacar directamente θ, como 180 menos los otros dos. Y esto queda 131,18 grados, que es lo que me pedían a mí. Bien, finalmente me dicen que si existe algún ángulo para que se produzca la reflexión total. Bueno, si se produce la reflexión total, es lo mismo que decir que el ángulo con el que sale de la refracción son 90 grados. Y de hecho, cuando eso ocurre, al ángulo incidente se le suele llamar ángulo límite.
Bueno, lo que voy a hacer entonces es plantear de nuevo la ley de Snell como n del aire por el seno del ángulo límite, que ha de ser igual al índice de refracción del medio material, por el seno de 90, porque es con el ángulo con el que tiene que salir. Bueno, el seno de 90 es 1. Por lo tanto, alfa límite o ángulo límite será el arco cuyo seno valga el índice de refracción del medio entre el índice del aire. Si intentáis hacer este cálculo, os va a dar un error en la calculadora porque este índice de refracción del aire, perdón, del medio respecto del aire es mayor que 1 y el seno vale desde -1 hasta +1. Por lo tanto, se puede afirmar que no existe un ángulo crítico o un ángulo límite. Por lo tanto, no hay ningún ángulo para la reflexión total. En ese sencillo, este es sencillo porque todos se calculan o todos se resuelven igual cuando hay esta reflexión total. Bueno, y vamos con el último ejercicio del modelo B de radiactividad, que también corresponde al bloque de física moderna. Dice que un isótopo de una muestra radiactiva posee un periodo de semidesintegración de 5.730 años. Bueno, vamos a anotarlo como dato. Periodo de semidesintegración, 5.730 años. Y pide la vida media y la constante radiactiva del isótopo. Bueno, la vida media es tau. Y el periodo de semidesintegración se suele presentar con la letra lambda. Y en el apartado B dice que si una muestra tiene al principio 5 por 10 elevado a 20 átomos, calcular la actividad inicial y el tiempo que tiene que transcurrir para que la actividad se reduzca a la 10ª parte de la original. Bueno, he puesto aquí que esto es el apartado B, no, esto es el apartado A. Bueno, la vida media y la constante radiactiva se calculan directamente con las expresiones matemáticas que relacionan unas cosas y otras. Esa vida media tau es el periodo de semidesintegración entre el logaritmo neperiano de 2. Y sustituyendo directamente queda aproximadamente 8.267 años. Y por otra parte, la constante radiactiva se calcula como 1 entre la vida media, 1 entre tau. Y sustituyendo por el apartado anterior, queda 1,21 por 10 elevado a -4 años. En ese sentido no tiene mucho más, es saber la fórmula y sustituir. Bien, el apartado B me pide la actividad. Bueno, la actividad normalmente se mide en becquerels o en becquerelios en el sistema internacional. Entonces hay que tener un poco de cuidado porque entonces el tiempo lo tengo que pasar ahora al sistema internacional, o sea, a segundos. Bueno, la actividad inicial, que tiene una determinada muestra, se calcula como la constante radiactiva o la constante de desintegración por el número de átomos iniciales que yo tengo. Bueno, el número de átomos iniciales los conozco y la constante de desintegración también, que era 1 entre tau. Bueno, en realidad estoy viendo aquí que la constante de desintegración he puesto años, es años menos 1, perdón. Bueno, digo que esto también se puede calcular como 1 entre tau por n sub 0. Lo digo porque quizás os parece más sencillo pasar tau a segundos que no la constante de desintegración que está en años menos 1. Bueno, entonces esto queda 1 entre tau, que son 8.267 años, por. Y ahora, en cada año, en lugar de ubicar únicamente 365 días, para tener en cuenta los bisiestos, vamos a poner 365,25 días. Porque la cantidad de años es demasiado grande como para obviar los bisiestos.
Y ahora, bueno, recordar que cada día tiene 24 horas y que cada hora tiene 3.600 segundos. Bueno, esto lo podéis operar aparte si lo preferís y luego ya meter el resultado directamente. Todo esto por el número de átomos inicial, 5 por 10 elevado a 20. Bueno, entonces la actividad inicial queda 1,92 por 10 elevado a 9 becquerel. Ya tengo la actividad inicial que me pedían a mí. Bueno, y ahora, en la segunda parte de este apartado B, lo que me piden, voy a bajar un poco, lo que me piden, digo, es que cuánto tiempo tiene que pasar para que la actividad, el tiempo, para que la actividad en cualquier instante sea la inicial entre 10, o sea, la décima parte de la inicial. Bueno, lo que voy a hacer aquí es aplicar una ley de decaimiento exponencial o ley de desintegración radiactiva, que era que A en función del tiempo es la actividad inicial por E elevado a menos la constante radiactiva por el tiempo. Bueno, ahí me están diciendo que la actividad es la décima parte de la inicial, así que A sub 0 entre 10 es igual a sub 0 por E elevado a menos lambda t. De forma que esta actividad inicial no la necesito, aunque la conozco, pero no me hace falta. Bueno, yo lo que quiero es t. Entonces, como tengo una exponencial de base e, lo que voy a hacer es tomar logaritmos neperianos. Pues logaritmo neperiano de 1 entre 10 es igual al logaritmo neperiano de e elevado a menos lambda t. Aplicando propiedades de logaritmos, esto es menos lambda t, logaritmo neperiano de e. Bueno, lambda la he calculado antes. Y de aquí puedo sacar el tiempo, entonces, directamente. Si lambda la utilizo en años, el tiempo también me quedará en años. Y este tiempo en años a mí me queda 19.029,6 años. Si lo hacéis en segundos, pues bueno, quedará en segundos. Pero en este tipo de ejercicios se admite como válido escribir el tiempo en años porque bueno, la cantidad es bastante importante. Bueno, pues eso es todo. Espero que os sirva y cualquier cosilla, pues me decís. Hasta luego.